Caldero Radio presenta Por un Mundo Mejor. Conduce la doctora Teresa Robles. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en este programa Por un Mundo Mejor. Y por un mundo mejor, el tema de hoy es muy importante porque el futuro de este mundo son nuestros niños y los adolescentes. Y esta vez tenemos aquí de invitada a la maestra Rosalía Reyes, que es maestra en el Centro Ericksoniano de México. Bueno, es maestra en psicoterapia ericksoniana, pero además es de nuestros docentes en el Centro Ericksoniano de México. Y además es de los terapeutas de nuestra plataforma de psicoterapia online que se llama Evolux. Y bueno, tiene también una formación en tanatología, ¿verdad? Sí, así es, Tere. Y no sé Buenas si tardes de a todos ti y que a ti. quisieras decir, pero bueno, ella tiene mucha experiencia en trabajo con adolescentes y por eso viene aquí para platicarnos de este tema. ¿Hay algo más que quieras decir de ti presentándote, Rosalía? Pues comentarles que antes que nada, pues buenas tardes a todos. Efectivamente tengo especialidad en tanatología, estudié también gestal, también estudié terapia familiar y programación neurolingüística. Y bueno, así es como, y también bueno, estuve trabajando muchos años en CEP y Eso efectivamente es muy importante. Sí, estuve trabajando 33 años en Secretaría de Educación Pública, justamente en el nivel básico. Y entonces, bueno, pues eso me ha dado muchas herramientas, mucha experiencia en relación a niños y adolescentes. Perfecto, pues bienvenida. Tú sabes que aquí tenemos un público que le interesa estar recibiendo consejos e ideas, ¿sí? Entonces de repente nos escribe, de repente son medio tímidos y no nos escriben, pero bueno, y todas las cosas prácticas, porque no todos son psicólogos, todas las cosas prácticas que nos puedas dar, Rosalía, son bienvenidas. Tu Claro. tema es cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a desarrollar su autoestima, ¿sí? A ver, Así es, Tere. platícanos cómo podemos ayudarlos. Bueno, pues mira, yo quiero empezar compartiéndoles un mensaje que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen y que dice así: los niños aprenden lo que viven. Si un niño vive criticado, aprenderá a condenar. Si un niño vive en un mundo hostil, aprenderá a ser agresivo. Si un niño vive con miedo, se volverá inseguro y miedoso. Si a un niño se le tiene lástima, aprenderá a tener lástima de sí mismo. Si un niño se le somete al ridículo, todas las cosas prácticas que nos puedas dar, Rosalía, son bienvenidas. claro. Dime cómo podemos ayudar a nuestros tengo un lío aquí, que si quito el... ¿Sí? Dime cómo podemos ayudar a nuestros tengo un lío aquí, que si... Bueno, no puedo verlos, perdóname, es que tuve que apagar mi Face, todos son aprendizajes, porque se replicaba mi voz atrasada. Y no te quiero interrumpir, y aquí está Melba con nosotros, que me va a mandar por WhatsApp todos los mensajitos que haga para que yo les diga cómo responderlos. ¿Sí? Ok, bueno, pues voy a continuar. De hecho, este mensaje seguramente ya ustedes lo han leído, lo han escuchado. Disculpe. Y Está buenísimo. sí, y bueno, quiero solamente leer esta otra parte. Dice: si un niño vive en un ambiente que le da seguridad, aprenderá a tener fe en sí mismo y en las opciones que le rodean. Si un niño vive con amistad, creerá que el mundo es bueno para vivir. Si el niño vive en un ambiente pacífico y sereno, amará la paz y vivirá con respeto a los demás, ¿sí? Y entonces justamente el primer mundo o el primer encuentro, el primer espacio donde vive el niño, donde vive el adolescente, pues es con sus padres, ¿sí? Y entonces justamente los padres son los que dan esta primera versión de cómo es el mundo,
de cómo tratan al niño, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esa es la forma también en que van desarrollando la autoestima los niños, los adolescentes. Y entonces por eso es tan, pero tan importante que los adultos sean amorosos, tengan confianza en sí mismos. Claro, estamos hablando de cómo desarrollar la autoestima en el adolescente, pero es importante, ¿sí?, que el adulto tenga confianza en sí mismo, se ame, se acepte, aprecie tu propia valía y la importancia que él tiene como ser humano, como papá, como mamá, porque justamente eso es lo que le va a transmitir a su menor hijo, a su pequeño, a su adolescente, a su joven adulto. Entonces de allí radica la importancia de que el papá también se conozca, ¿sí? Se reconozca, se acepte, se Diciéndonos que ame. los papás tienen que estar emocionalmente lo mejor posible. Así es, Tere, A así es. veces está difícil porque vienen de familias complicadas, donde, como tú misma acabas de decir, pues aprendieron la agresividad, aprendieron la inseguridad y aprendieron cosas complicadas. Hay que romper ese círculo, ¿verdad? Hay que romper esa cadenita de que se repita a la siguiente generación. Así es, Tere, sí es importante romper y justamente una de las maneras de ir rompiendo es, ahorita que yo te estoy platicando esto, la idea es que también tú vayas reflexionando y veas en dónde estás, ¿sí? En dónde estás, qué te hace falta, qué podrías hacer, qué puedes hacer en este momento, ¿sí? Y entonces, bueno, pues también es importante que como papá, como mamá, pues tengas un pensamiento abierto. Si a ti te Oye, Rosalía, interesa, sí, muchos nos van a decir que cómo, porque entonces todo eso suena claro, fácil, pero hay que vivirlo. Y bueno, hay algunas personas que te están escuchando, a lo mejor están pensando, no, pero yo ya estuve en terapia un año, no, pero yo no me puedo meter ni dedicar mi tiempo a estarme metiendo en terapia, no sé qué tanto tiempo. La buena noticia es que las técnicas ericksonianas hacen cambios muy rápidamente. Entonces, si tenemos ya una clínica online que se llama Evolux, la encuentran en evolux.mx, Melba se los va a poner en el chat. Y en esa clínica, además de Rosalía, que es terapeuta, están todos nuestros maestros de terapeutas. Y ahí los procesos son fáciles, sin recordar cosas dolorosas de la infancia o de la historia, y son rápidos. La mayor parte de las personas en 3 o 4 sesiones ya salió adelante. Y recuerden que ustedes son los principales instrumentos de trabajo para trabajar con sus hijos, como acaba de decir Rosalía. Si no tienen recursos para pagar Evolux, porque cuesta como 800 pesos cada sesión, también pueden escribirnos. Ahí Melba les va a poner los datos a donde, a lo mejor mi chat, Melba, y digan que no tienen recursos y los vamos a incluir en grupos donde van a trabajar nuestros alumnos con ustedes de manera gratuita para los que de verdad no tengan recursos. Van a trabajar en grupos, sobre todo. Entonces, aunque ustedes digan, ay, sí, suena fácil, pero ¿cómo se hace si toda la vida lo he tratado y no he podido? No, pues sí hay maneras, ¿verdad, Rosalía? claro. Y de hecho, bueno, ahorita yo te estoy platicando esto, pero en un ratito más, que va a ser la cereza del pastel, te voy a ir diciendo algunos cómo, ¿sí? Porque Por favor. seguramente, ¿sí? Seguramente tú también ya has implementado algunos otros cómo, ¿sí? Porque bueno, todos, bueno, algunos tenemos la fortuna de ser mamás o ser papás, ¿sí? O los dos a la vez. Y hemos aprendido por error. ¿Por qué? Y nos hemos equivocado al implementar algunas estrategias, pero eso es normal porque somos seres humanos. Ante Así todo, es. somos seres humanos. Y entonces, pues nos podemos equivocar. Y justamente, pues estas conversaciones, esto que está comentando la doctora Tere, pues va a promover que tengamos
mayores elementos, un mayor crecimiento, que cerremos lo que tengamos que cerrar, que sanemos lo que tengamos que sanar. Y fíjense, yo creo que todos los papás y todas las mamás, ¿sí? Queremos que nuestros hijos sean felices. Queremos que nuestros hijos estén bien, ¿sí? Y a veces tenemos que romper con nuestros paradigmas. De hecho, a mí ya me pasó, tuve que romper con paradigmas, ¿sí? Para que yo pudiera aceptar, pudiera adecuarme a algunas situaciones con mis hijos, que son ahorita, tengo un adolescente y tengo una joven adulta, ¿sí? Y entonces a veces tenemos que romper algunos esquemas, ¿sí? Algunos paradigmas que nosotros ya traemos, pero que ahora han ido cambiando o que tenemos que cambiar, tenemos que ser creativos también en esta parte y sobre todo tenemos que reconocer lo que se va presentando y también reconocer esas oportunidades para crearnos unos contextos diferentes, para estas limitaciones que nosotros tenemos como adultos y que nuestros hijos a lo mejor ya no las tienen o que nuestros hijos tienen que ir comprendiendo toda esa parte, ¿sí? Y también otro punto es el de autoconocernos, ¿sí? Asumir nuestras propias responsabilidades, abriendo caminos, abriendo puertas, atrevernos a pasar esos caminos, porque fíjense, algo que tenemos todos los seres humanos son muchísimos recursos, muchos recursos, pero a veces no nos damos cuenta que efectivamente allí están, allí los tenemos. Basta con, con decir, bueno, a lo mejor me voy a un grupo de crecimiento, me voy a una terapia y allí puede salir. O se presentan situaciones, pero tenemos que estar como con esos ojos abiertos, con esos oídos también escuchando qué es lo que nos va presentando la misma situación, la misma vida, que podemos avanzar en nuestro crecimiento. Tere, no sé si. Oye, Rosalía, yo te estoy escuchando y estaba viendo aquí un mensajito. Si no tienen hijos, las tías, los tíos también pueden ser un buen ejemplo, ¿verdad? Claro, Los claro, abuelos y las abuelas y hasta los maestros en la escuela. así También es. pueden ser un modelaje de cómo es tener paz interior, de cómo es ser proactivos, de cómo es todo lo que los adolescentes necesitan para estar bien, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, el maestro cumple una figura primordial en el desarrollo de la autoestima en este caso, del alumno, ¿sí? El alumno, bueno, pues está fijando cómo le hace el maestro hasta cómo se para ante el pizarrón o cómo da las clases. Y hay muchos niños que se identifican con sus maestros, con sus maestras. De hecho, yo quiero comentarles que yo me identifiqué tanto con mi maestra de segundo grado, que por eso quise ser maestra, ¿sí? De hecho, bueno, mi primer carrera soy profesora normalista, pero yo me identifiqué tanto, entonces a mí me gustaba cómo vestía mi maestra. Y entonces, fíjense, cómo esta parte de ver al otro, y en este caso a mi maestra, a mí fue también forjando, fue haciendo que mi autoestima estuviera cada vez más fortalecida. Y no solamente con, bueno, ya lo comentaba Tere, ¿no? No solamente con los maestros, con los tíos, con las tías, con los abuelos, es más, hasta con el jugador del momento, ¿sí? Los niños quieren ser en algún momento, ¿no? El niño quería ser como Chicharito, ¿sí? El niño quiere ser como el corredor, el de las carreras. Sí. La niña quiere ser como la clavadista más famosa, ¿no? O ahora las niñas quieren ser como Barbie, ¿no? Delgadita, etcétera. Bueno, pero eso no lo analizamos aquí. Sí, Tere. Fíjate que por eso yo soy abuela y tengo el privilegio de tener 3 hijos, 9 nietos, un bisnieto. Pero yo digo que es un privilegio y cada vez que tengo la oportunidad de estar con alguno de ellos, me lo tomo de veras muy en serio. No es que vaya a pasar el tiempo ahí. Me lo tomo muy en serio en muchos sentidos. Y lo digo no solo para los papás, sino para los tíos, los abuelos y todos los que tengan oportunidad de convivir con adolescentes y con niños. Y me lo tomo muy en serio, que es ir a hacerle todo el caso,
sí poder entenderlo, sentirlo, jugar. No quiere decir que estemos hablando de cosas complicadas. Me gusta mucho jugar juegos de mesa, o podemos ir a caminar, o podemos ir al cine, pero estar de veras con ese niño, con la conciencia de que estoy siendo modelo, con esa conciencia, Sí, aunque no así sean es, los Tere. papás. Así es, Tere. Somos, tú que eres abuela, pues eres modelo de tus nietos. Y entonces, miren, un punto muy importante es elogiar los esfuerzos en lugar del resultado, ¿sí? Entonces, Importantísimo tip. claro, entonces, ¿qué es esto? Que en lugar de elogiar, por ejemplo, a tu hijo o a tu hija por haber obtenido una buena calificación en un examen o en en todo el semestre o en el bimestre, felicítalo por todo lo que haya hecho, en lugar de decirle, felicidades por haber sacado 10, ¿sí? En el examen o en el bimestre, le puedes decir, todo lo que has estado estudiando ha valido la pena, ¿sí? Entonces, es reconocerle todo el esfuerzo, ¿sí? Manifestándoselo, diciéndoselo. Eso es muy importante, que tú se lo digas, que tú le comentes qué es lo que tú piensas. Entonces, eso es muy importante. Ahí tienen un tip ya importantísimo. Y hacer conciencia de que el hijo, el sobrino, el adolescente o el niño, y hasta los otros adultos, van a copiar simplemente por sus neuronitas espejo que tienen, todos tus comportamientos, tus actitudes, tus reacciones. Entonces tienes que ser consciente de que eres modelo. Claro, y antes de irnos al segundo tip, yo quiero comentarles, yo sé que ustedes ya lo saben, pero quiero compartirles que justamente la adolescencia es una etapa de cambios físicos, de cambios psíquicos, de muchos cambios profundos, ¿sí? En el ser humano. De hecho, si tú recuerdas cómo fue tu adolescencia, pues fueron muchos cambios, ¿sí? A veces teníamos a lo mejor los brazos más largos y las piernas más cortas, a veces a lo mejor el cuello también igual más corto y más largo. Entonces, son muchos cambios hormonales, físicos, emocionales, no sabemos ni qué queremos, pues suceden muchísimas cosas, ¿no? Pero también en esa etapa, ¿sí? Es cuando vamos fortaleciendo esta autoestima. Y entonces también quiero decirte cómo definen a la autoestima. Y entonces nos dicen que la autoestima es la capacidad que tiene la persona de valorarse, de amarse, de apreciarse y de aceptarse a sí mismo, ¿sí? Otros estudiosos lo definen como el conjunto de las actitudes que tiene la persona hacia sí mismo. Y yo aquí te preguntaría, oye, ¿tú te has atrevido a mirarte al espejo y aceptarte tal y como eres? ¿Sí? Antes de A lo bañar y mejor, antes de arreglarte. sí, antes de bañarte, es más, cuando te levantas, ¿no? Cuando nos levantamos y traemos el cabello todo revuelto, etcétera. ¿Sí? ¿Te has mirado al espejo? ¿Te atreves a mirarte al espejo y decir, me acepto tal y como soy? ¿Te aceptas? ¿Tú te aceptas? Valdría la pena que a lo mejor hicieras ese ejercicio. Y si sí te aceptas, bravo, bravo porque justamente te estás amando así, con lo que te gusta y con lo que no te gusta de ti, con tus defectos y con tus virtudes. Todos los seres humanos los tenemos, ¿sí? Y yo creo que un primer paso o uno de los pasos tan importantes de esta autoestima es que justamente tú te aceptes tal y como eres. Y sí, y lo de los defectos, si los miras, pues puedes decir, quiero cambiar esto o esto. A lo mejor no los quieres cambiar, se vale. También con tus logros y tus fracasos.
Si ves tus fracasos o tus equivocaciones, dices, ah, pues por ahí ya no era, puedo tratar de hacerlo de otra manera. Entonces, mirarte al espejo y aceptarte tú a ti. Es el otro tip muy concreto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, que tú primero aprendas, bueno, no aprendas, que tú te aceptes, así como eres, así. Porque desde el momento en que tú te aceptas, justamente como tú eres un modelo para tus hijos, para tus nietos, para tus alumnos, pues ellos van a decir, se acepta tal y como es. Y esa pues es la idea, ¿sí? Poder transmitirle al otro que te quieres, que te amas, porque no solamente es eso, ok, me acepto, pero me acepto y estoy diciendo, ¿sí? Me amo, me quiero, así como soy. Ok. Otro punto, otro tip, es que tú animes a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a quien tengas ahí cerca, a explorar nuevas oportunidades, ¿sí? Es importante que el pequeño, que el adolescente, vaya explorando nuevas actividades, a lo mejor a cantar, a lo mejor a nadar, a lo mejor a bailar, a lo mejor presentarse con alguien que no conoce, claro, que esté bajo tu cuidado, ¿no? Por todo Claro. lo que ocurre actualmente, ¿sí? Y entonces también el adolescente se va descubriendo al saber que es bueno dibujando, que es bueno cantando, que no le da miedo el agua y que puede nadar. Y que puede nadar, sí. Sí, no, perdón, otras posibilidades, eso está buenísimo. Otras Claro, posibilidades. sí, exactamente. Y que puede nadar, no sé, de aquí a 1000 metros, por decir una cantidad. Y entonces, esto es muy importante que el adolescente vaya explorando todas, algún área que ni siquiera se hubiese imaginado. Y acá es importante que tú le brindes las posibilidades, que tú lo animes a que haga las cosas. Porque miren, muchos adolescentes a lo mejor dicen, pues yo no bailo, me da pena o me da miedo a que los demás se burlen de mí o a que los demás hablen de mí. Y entonces, pues hay que animarlos, ¿sí? Y bueno, pues Ese es esto, otro tip importante para que vayan anotando de 1, 2, 3, animarlo a explorar, pero para animarlo a explorar, también es importante que los papás se animen a explorar, ¿verdad? sí, de hecho, por Porque si eso los hacen, papás no se animan a explorar, pues el adolescente tampoco se va a animar. claro, de hecho, hace un ratito yo les comentaba que es muy importante que el adulto rompa esos paradigmas y también, pues como adulto, se anime a explorar otras áreas, ¿sí? A explorar. Da como eco, Tere, otra vez. Sí, ya lo vi, estoy viendo, ya estoy pudiendo ver los mensajes. Irma Patricia Contreras y bueno, estos son los que lo están viendo. Mario Alberto, mi vecino, nos mandan saludos. Cecilia Choza dice que muchas gracias. Melba Calderón estaba poniendo un espacio de profesionales organizados, la clínica Evolux. Y también, bueno, hablaba de Evolux, estaba tratando de ver los mensajes que nos llegaban. Sí. Sí, Y Tere. llevamos 3 tips muy importantes. Al final podemos hacer como un resumencito y recordarlos, Rosalía. Sí, sí. Muy bien. Ok, y en esta parte de animar a tu hijo, pues también puede tocar un instrumento musical o a participar en trabajo voluntario o comunitario, ¿sí? Eso ¿Cuántas es muy veces? importante porque le estás enseñando a dar servicio a la comunidad. Sí. Claro, Pero claro, todavía volvemos a lo mismo, ¿verdad, Rosalía?
si tú quieres que tu hijo haga algo, hazlo tú y disfrútalo. Yo recuerdo muchos papás que se quejaban de que sus hijos no salían al jardín teniendo jardín, cuando mis hijos eran chicos, en la época en que en la Ciudad de México todavía había casas con jardín, y se quejaban de que no salían al jardín y los mandaban al jardín después de comer y no querían salir al jardín. Y mis hijos se la vivían en el jardín. ¿Por qué? Porque yo también y su papá nos la vivíamos en el jardín, apenas teníamos una oportunidad. Ahí leíamos un libro, ahí nos llevábamos la computadora, ahí jugábamos con ellos todo el tiempo. Entonces también volvemos a lo mismo. Si quieren que exploren, exploren ustedes. Y fíjate, Tere, ahorita que compartiste esto, yo recuerdo que en mi casa, en la casa de mis papás, también igual cuando yo era pequeña, mi papá los domingos nos ponía a bailar. Y ¿A qué? ¿A entonces, bailar? ¿qué era? A bailar, ¡Qué a bailar. padre! Sí, a bailar. Y entonces, ¿qué música nos ponía? Rock and roll. En ese entonces, pues la música de los Teen Tops, ¿no? Y entonces ahí estábamos bailando la despeinada, jajajaja. Y y era de todos los domingos que bailábamos. Nosotros, éramos 7 hermanos y los 7 sabemos bailar. O sea, bueno, uno ya falleció, Lo pero disfrutan. bueno, ahorita los 6 sabemos bailar, lo disfrutamos, pero lo aprendimos de nuestro papá. O sea, nuestro papá fue justamente nuestro parte de ese modelo, ¿no? Porque después fuimos refinando otros ritmos, ¿no? Es Sí, decir, hay que hacer tu vida como quisieras que le hicieran tus hijos. Y ahí llegó un tema muy importante. Fíjate que algunas mujeres, es que tenemos el diplomado para trabajar con hipnosis, con personas en situaciones de violencia. Pues hay mujeres que dicen que no se atreven a separarse por sus hijos. Y yo les digo, ¿a ti te gustaría que tu hija viviera lo que tú estás viviendo y que se aguantara? Y me dicen, no, pues le estás enseñando no a defenderte, sino le estás enseñando a aguantarte, a aguantarte. Entonces tenemos que lo que nosotros vivamos, eso va a ser. Y si lo que estamos viviendo y cómo estamos actuando no nos gusta, pues a pedir ayuda. Pero además la vida se aprende viviendo. Que yo no me animo a explorar cosas nuevas y sí quiero que mi hijo explore, pues a ver, ármate de fuerzas y explora una aunque sea junto con tu hijo. claro. Claro que es más fácil con terapia y con técnicas ericksonianas, pero también lo puedes hacer, ahora sí que a la mexicana, con echándole ganas y diciendo me atrevo y lo hago. Así es, Tere, porque justamente este hecho de explorar y de que el adolescente sepa, es más, el adulto también, de que el adulto sepa, descubra nuevas habilidades, ¿sí? Hará que se sientan mejor. De hecho, nos pasa. Fíjense, yo les comento, antes del COVID yo no guisaba. En el COVID aprendí a guisar. Sabía algunas cosas, pero bueno, me fui refinando. Y fui descubriendo que siguiendo la receta que me aparecía en el YouTube, había cosas que me empezaban a quedar riquísimas, porque no me quedó riquísima la primera, pero ya ahorita yo ya puedo decir que me quedan muy ricas, muchas cosas que yo Qué hago. padre. Y entonces, saber esa habilidad que estoy desarrollando, la verdad me causa mucha alegría, porque además como yo rico, ¿no? Aparte de que mi familia come rico. Y entonces, fíjense, si yo como adulta me siento fortalecida, decimos, ¿no? A lo mejor los adultos decimos en mi ego, pero es en mi autoestima, ¿sí? Me reconozco que sí puedo. Yo digo, wow, imagínense los jóvenes, los niños, cuando se dan cuenta de que pueden, por decir los bebés, ¿no? Cuando pueden caminar y que uno les aplaude. Y entonces, también es eso, ya habíamos dicho, elogia a tu hijo, ¿sí? Y entonces apláudele también por esas cosas nuevas que va aprendiendo, por esas cosas nuevas que va descubriendo y que puede hacer y que se van a ir refinando con el tiempo, porque justamente la práctica hace al maestro. Sí, Tere. Sí, no. Estaba pensando que eso es muy importante y estamos uniendo los tres consejos.
en este ejemplo, ¿sí? Y todos hemos visto, y aunque al niño no le aplaudieran cuando camina, se siente igual de satisfecho. Si le aplauden, se va además a tener la seguridad de que hace cosas bien, y eso es parte de la autoestima. Claro, Por eso hay que aprender todo lo que sea aplaudible, no mentiras, todo lo que sea aplaudible. claro. Es más, ahorita en la actualidad, ¿no? Si tu hijo se acerca y te dice, oye mamá, es que vencí en el Xbox o en tal juego que a veces no nos gustan a los papás que nuestros hijos pasen horas y horas en los jueguitos, pero también son retos para ellos, pues también apláudele. Dile, así que bueno que lo estás haciendo bien y ahora, mira, podemos también hacer esto otro. Y ahora, o sea, que también sea un tema de conversación, no que te cierres y trunques la conversación allí con tu hijo o con tu hija, porque está haciendo que a lo mejor está jugando. Entonces, de allí, sácale provecho. Pregúntale cómo son los personajes, cómo están vestidos, qué hacen, cuáles son sus habilidades, cuál de esas habilidades él puede tener, porque hay algunos personajes que son muy rápidos, ¿no? Otros son muy exactos. Y entonces, de allí también puedes ir sacando la plática con tu hijo, con tu hija. Entonces, Hasta bueno, animarte a jugar un juego. Yo me animé una vez con una de mis nietas, y como tengo problemas de coordinación visomotora gruesa y fina, las dos, pues no me costó un trabajal. Pero aunque no lo hice bien, creo que se divirtió mucho de ver a su abuela ahí echándole las ganas y tratando de hacerlo. Y ya no me volvió a invitar, pues ya no, pero estuvo bien ese rato. claro, porque ellos son veloces, ¿no? Y uno es, apenas vas paso a pasito. A mí me sucede lo mismo, sí. Ok. Y bueno, otro tip que puede ser muy útil es que ayudes a tu hijo a mantener un diálogo positivo consigo mismo. Pero también, antes de que tú le ayudes, yo te pregunto a ti, ¿tú tienes un diálogo positivo contigo mismo, contigo misma? Porque, oye, si te estás regañando todo el tiempo y tu hijo te escucha, pues eso es lo que va a aprender, ¿no? A Fíjate, regañarse todo el tiempo, ¿no? esa costumbre tenemos. Creo que todos, no creo que solo los mexicanos. Bueno, los Todo. europeos, los franceses la tienen mucho. No sé si los latinoamericanos, yo creo que todos, a decirnos, ay, qué tonta. Se te ocurre que podías haberse hecho las cosas de otra forma y te dices, ay, qué tonta, ay, qué sonsa. ¿Sí? El otro día alguien me lo hizo ver de fuera, que me estaba yo diciendo, dijo, te acabas de decir sonce. Le dije, sí, me debía de haber dicho, qué bien que descubriste una manera más rápida de hacerlo, en vez de decirme qué sonsa, porque antes no lo hice así. Pero es en Claro. automático, Rosalía, que se regaña uno a uno mismo o se critica a uno mismo. Hay que parar, los automáticos son más difíciles de parar, porque es como una parte nuestra que ya se acostumbró a decirnos eso. Entonces, tenemos dos caminos, el rápido, que es tome su sesión ericksoniana y entonces, pues trabajen con esa parte que se acostumbró a decirle que tonta o a criticarlos o a creer que todo hace mal. Pero el otro, si no quieren tomar una sesión de terapia, es cada vez que se descubran diciéndose, ay, qué tonta, ay, qué sonsa, ríanse de eso y digan, no, no es verdad, soy muy lista porque me acabo de dar cuenta, soy muy lista o muy listo porque me di cuenta de que estaba diciéndome esto. Y lo Claro. pueden revertir en ese momento. Y también servirá aunque sea más lento el proceso. Y entonces, bueno, pues ahí ustedes tienen esa posibilidad de elegir. O terapia, una sesión que puede ser una, dos o tres, porque es muy Cuando rápido. mucho. Sí, claro, cuando mucho. O pues a lo mejor te va a llevar más tiempo. O igual puedes ir combinando, ¿no? Te vas a la terapia y también cada vez que te caches, pues porque ya te vas a ir cachando más seguido y vas siendo amorosa o amoroso contigo y lo vas parando, ¿sí? Porque a lo mejor eso nos decimos los adultos, pero a lo mejor el adolescente dice, me salió un grano más, qué feo me veo o qué fea me veo, ¿sí? O no soy popular porque estoy muy
muy chaparrito o muy chaparrita, ¿sí? O también se repite lo de qué tonta o qué sonsa, como no vi esto, se me pasó en esta oportunidad, qué tonta. Claro, Lo que se digan los papás. claro, también. Y entonces, bueno, aquí la idea es que si tú paras con este diálogo negativo, pongamos, o inadecuado, como tú le quieras llamar, hacia ti mismo, si tú logras parar, entonces tú le vas a poder enseñar a tu hijo, a tu hija, a desarrollar un diálogo interior positivo, ¿sí? Entonces eso es muy importante, que tú le enseñes a tu hijo con tu modelo que puede tener un diálogo interno positivo, ¿sí? Y que a veces las cosas no nos salen a la primera, ¿sí? Sino nos pueden salir a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y por A qué la no a que la sea, 10ª vez, ¿verdad? ¿sí? A la vez que sea. Hasta que salga. Oye, Exactamente. Rosalía, y hay otra, a veces es peor porque no solo es el papá que está modelando criticarse y decirse cosas, sino también le dicen a los hijos cosas. Qué tonto eres, cómo no te pudiste dar cuenta si lo hubieras hecho de otra manera. O a veces se lo dicen medio de broma, a veces se lo dicen en un tono fuerte, emocional, y entonces sirve como sugestión hipnótica. No sirves para nada, nunca vas a hacer algo en la vida. Y ellos se lo creen. Cuando somos niños y bebés, nos creemos lo que nos digan los grandes. Claro. Que nos dicen los grandes, nos lo creemos. Y cuando somos adolescentes, aunque ya podríamos empezar a pensar por nosotros mismos, estamos acostumbrados a creernos lo que nos dijeron los papás y lo que nos dicen los grandes. Claro. Y de hecho en cosas hasta muy simples, Tere. Por ejemplo, ¿cuántas veces en casa a un niño o a un adolescente se le ha caído un vaso? ¿Sí? O la taza preferida de mamá. Y las mamás o los papás pues llegan a ser groseros con sus hijos antes de ver si es que no les sucedió algo, si es que no se cortó o algo. Eso me está recordando un ejemplo que ponen José Augusto Mendoza y bueno, y su ex esposa Ángela Guimaraes, que en su libro Abriendo Puertas al Amor, que por cierto es un libro que trae muchos tips para adolescentes y para papás de adolescentes. Y eso ponen de ejemplo. En vez de decir, te lastimaste o qué te pasó o cálmate, no es grave, vas viendo a ver todo lo que se manchó con la coca o lo que se rompió, ¿verdad? Con la coca es que se cayó. Así es. Y entonces, ¿cuántas veces le damos más importancia a lo material que al ser humano que tienes al lado? ¿Sí? Entonces, allí también es otro tip. Recuerda que tienes a un ser humano a tu lado, ¿sí? Que también se equivoca, que también se le resbalan las cosas, que también se le caen. Y no lo hace a propósito, fue un accidente. Entonces, bueno, pues ser benévolo con esa parte, ¿no? Que ocurrió. No pasa nada, se puede comprar otra taza, se puede comprar el jarrón nuevamente. Y bueno, pues otro tip que que les quiero dar es ayúdala a evitar las comparaciones. Recuerda que siempre van a existir, no sé, compañeros que sacan mejores calificaciones y otros que sacan menos calificaciones. Compañeros que a lo mejor se van a ir de viaje más seguido que tu hijo o que tu hija. Compañeros que a lo mejor son físicamente diferente a él, pero ayúdale a que se esté comparando, ¿sí? Porque él es único, irrepetible, ¿sí? Y tiene muchos talentos, tiene muchas cosas a su favor. Entonces, esa parte le tienes que ayudar a que no se esté comparando todo el tiempo. Porque fíjate que el que tiene más dinero y va más de viaje, no necesariamente es el mejor en deportes.
Y el que es el mejor en deportes no necesariamente es el mejor en calificaciones. Y el que tiene mejores calificaciones no es necesariamente el mejor o el más popular con las niñas. Y el que es más popular con las niñas no necesariamente es el que tiene una familia que lo apoya y lo apapacha y es más cercana. Entonces, unos serán más en algo, otros serán menos en eso, pero eso es lo normal y parece que estuviéramos siempre luchando, como tú dices, por tener un primer lugar. No existe el primer lugar absoluto. Puede ser mejor que otros en un determinado momento y menos bueno que otros en eso mismo, incluso en otro momento, ¿verdad? Claro. Y yo creo que en esta parte que tú comentas también, Tere, es importante que como padres les enseñemos a mirar a nuestros hijos. Y por ejemplo, hay un compañero que es buenísimo en el deporte. ¿Qué talento puede tener tu hijo en el deporte? ¿Qué de ese deporte, sí, se puede rescatar para que tu hijo avance? Sí, a lo mejor puede ser la disciplina, a lo mejor puede ser la perseverancia, a lo mejor de este chico o chica que es el popular. Bueno, ¿cómo le hace para para ser popular? ¿Cómo se desenvuelve? Y entonces a lo mejor esa sería la parte que se podría rescatar, ¿sí? Aprender de los otros en vez de envidiarlos, porque fíjate que la envidia, a mí me gusta decir que es una emoción muy importante. Cuando envidiamos a alguien es que queremos eso. Entonces eso es la base de la motivación, es lo que estás diciendo, Rosalía. Si me envidio que este es tan popular, quiere decir que esa envidia me tiene que servir para aprender de él y para moverme a ser más popular. Y Claro. cuando se envidian, si alguno de los hijos o los que nos están escuchando o alguno de los que están escuchando a veces se ha molestado porque lo envidian, para nada. Cuando alguien te envidia, quiere decir que tienes cosas buenas que otros quisieran. Esa es la base de la autoestima. Claro. Acéptalo, disfrútalo. En vez de quejarte de la envidia, y enséñale a tu hijo también a disfrutarlo y a ir construyendo su autoestima. Claro. Y bueno, ya Tere Robles nos decía en algún momento que las emociones no son buenas ni malas, son emociones y que justamente las emociones nos tenemos que dar cuenta para qué nos sirven, para qué son útiles. Bueno, otro tip es Ya vamos no, muchos, nos vamos a acordar, ¿verdad, Rosalía? Para el final. sí, sí, Sí. Ok. Qué sí. bueno que des muchos tips. No le exijas demasiado buscando el perfeccionismo, ¿sí? Uy, sí. ¿Sí? No tengas miedo de que tu hijo se equivoque, porque tu hijo, tu hija es un ser humano como tú, ¿sí? Entonces no le exijas ese perfeccionismo porque ni tú mismo lo tienes, ni tú misma lo tienes. Entonces, bueno, miren, todos cometemos errores, todos, todos. Es parte de nuestra naturaleza humana. Y justamente esos errores nos van a aportar experiencia, ¿sí? Y todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, sigamos aprendiendo, aceptemos esos errores y vayamos pues mejorando. Ese sería otro tip. Fíjate, Rosalía, que nos está escuchando y nos está apoyando con algunos comentarios. Melba, que es Sí, alumna de nuestra maestría, tú la conoces seguramente. sí la Seguramente te conozco. ha tocado darle clase. Y ella dice, pues, que respecto al tema que estás diciendo, que es importante recomendarles el curso para desbloquear el aprendizaje de idiomas, que allá hay muchos, me lo escribió ella, que allá hay muchos aprendizajes. En primer lugar, hay ejercicios para hacerse amigo de los errores y aprender de ellos. Y sirve para desbloquear el aprendizaje en muchas áreas y para desbloquear muchas áreas de crecimiento personal, porque si tú desbloqueas el miedo que tengan, el miedo que tengan para, por ejemplo, hacer cualquier cosa, pues desbloqueas todos los miedos.
Ella dice que lo tomó y que sus nietos disfrutaron mucho. No sé si tus nietos lo tomaron contigo, Melba, o por allá andaban, pero dice que de lo que ella aprendió de allí, a sus nietos les sirvió para disfrutar los estudios. ¿Sí? Sí, Entonces, y claro. lo que pasa es, tiene razón Melba en el sentido de que como somos personas completas, pues desbloqueamos una cosa y desbloqueamos todo. Aprendemos a lavarnos en una cosa y ya de ahí empezamos a lavarnos en otras automáticamente, ¿verdad? Dice que sus nietos pues no lo tomaron, pero por ahí andaban jugando y escuchaban. Y de lo que escuchaban les servía. Claro. ¿Sí? Y sobre todo yo creo que les servía más ver a la abuela, ¿verdad? Que estaba haciendo por trabajar con ella misma. Sí, así es. Y el Así próximo es. curso de desbloqueo, el próximo curso de desbloqueo será el 14 de agosto, empieza, para los que lo quieran tomar, y es para desbloquear el aprendizaje de idiomas, pero se desbloquean 1000 cosas, porque se desbloquea todo tipo de aprendizaje, se desbloquea la vergüenza que nos da iniciar cosas, y esto es muy importante por lo que decía Rosalía de su segundo o tercer tip de explorar cosas nuevas. Se nos desbloquea lo que nos hace decir, ay, no, yo no trato, yo no puedo, yo no. Y se nos quita el perfeccionismo, que era de lo que estábamos hablando ahorita, y que yo quisiera que volviéramos a ese tema. Porque fíjate que a veces los papás exigen el perfeccionismo, pero a veces no lo exigen abiertamente. Llegan papás, aquí a ti te ha de pasar también, que me dicen, pero si yo nunca le exigí de puros dieces a mi hija, pero la hija sí se exigía puros dieces. ¿Por qué? Porque veía el gesto de su mamá cuando sacaba un 9. Entonces no se lo exigía con palabras, pero y ahí viene otra. Tú dijiste y con toda razón, y me parece que es lo usaste como el primer consejo y el más importante. Creo que es el más importante que engloba a todos, ¿verdad? Que lo que vean nuestros hijos de nosotros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, los que vean los niños y adolescentes de nosotros, es lo que van a aprender, ¿sí? Y si la mamá internamente o el papá se siente contrariado porque el hijo saque un 8 o un 9, aunque cierre su boquita, lo transmite. Claro. Lo transmite. Y transmite que no estuvo tan feliz de que no sacaran ese 9. Claro, y lo transmite a través de ese lenguaje no verbal, que es más o menos el 80%, y el verbal es el 20%. Y el más justamente. fuerte, ¿verdad? El más fuerte. Así es. Y como decía, si está en un ambiente en que se están viviendo emociones, en un ambiente emocional, sirve como sugestión hipnótica. Así es. Y fíjate, esto que estás también comentando, Tere, me da pie al siguiente tip, que es el de ten confianza en tu hijo, ten confianza en tu hija. Destaca las cosas que te gustan de tu hijo y de tu hija. Díselo, díceselo. Dile que te gusta. Confía en sus capacidades, en sus habilidades. Ayúdale a descubrir otras. Dile a él, a ella, lo que te gusta, de cómo canta, de cómo combina su outfit, ¿sí? De cómo es su letra. Coméntaselo. Porque otra vez volvemos a lo que decías al principio, o casi al principio, de que los comentarios de los adultos, los hijos, se los creen, ¿verdad? Yes. Así es. Y ya un último tip, y no menos importante, es ámalo tal y como es, con sus defectos, con sus virtudes, con lo que te gusta, con lo que te disgusta de él o de ella. Dile que lo amas, que lo quieres. Y en este momento yo te invito a que le mandes un mensaje. Mándale un mensaje de amor a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, a tu sobrino, a tu sobrina. Y si no tienes ninguno de ellos, pues mándanos un mensaje a nosotras. Sí. Sí, porque el amor
Es increíble y ustedes ahorita que manden ese mensaje se van a dar cuenta de la respuesta de a quien se lo mande, o a tu esposo o a tu esposa, si Y es lo que que no estás tienes diciendo, hijos, ¿sí? Rosalía, es muy Sí. importante. Un cambiecito, si nunca alabamos a nadie, el primer día que lo alabamos nos va a traer una reacción muy buena. Un cambiecito importante, diría el doctor Erickson, provoca más cambios, más grandes, cada vez más grandes, así en cadenita. Pero además, eso de acéptalo así como es, aunque suena muy bonito, yo siento que es una meta. Es algo que no sé cuánto tiempo te va a llevar a lograrlo, porque yo digo lo mismo para las parejas, que tienen que se acepten cada uno como es, y no está fácil a la hora que uno pone la cara, a la hora que el adolescente sube las piernas al sofá, los pies al sofá, y has dicho 20 veces que no se suben al sofá, a la hora de que le quieres decir qué pasó, estás tratando de hacer algo con él, y te contesta, X, O ni te contestan, Tere. o ni te contestan, ¿sí? Entonces, está viviendo una cosa, a ver, está viviendo una situación de cambio importante, pero esto no quiere decir que le toleres la mala educación. Acéptalo como es, no quiere decir que lo dejes maleducarse. Si rompe una regla hay que llamarle la atención y tiene que tener consecuencias. Si habla mal a los papás, a un adulto, a la abuela o a quien sea, tiene que tener consecuencias, porque la obligación de los papás, pueden entender a lo del adolescente y quererlo, pero su principal obligación es educarlo para que pueda funcionar bien en sociedad y que él pueda ser aceptado y una persona de bien en sociedad, del niño y del adolescente. Entonces, si a ti te parece que es mala educación que diga o no te conteste, pues sí que tengo una consecuencia por decirte o no contestarte. Que las reglas estén claras y hacer que se sigan las reglas. Y más allá de eso, hay 1000 cosas en lo que lo puedes aceptar. Por ejemplo, en una en la familia de Daniel, mi hijo, los papás son súper deportivos. Los 3 hijos mayores son súper deportivos. Han sido deportivos de alto rendimiento en lo que han hecho en la Comisión Nacional del Deporte. Eso. Y la cuarta, pues le gusta leer, le gusta dibujar, le gusta diseñar. Y entonces, esta es una niña diferente, que sí sigue la regla de hacer el deporte mínimo indispensable que le ponen en su casa para estar saludable, pero que nunca va a ser atleta. Y a la hora que ella quiso estudiar, pues toda la familia alrededor, no tanto los papás, pero la familia alrededor le decía, ay, quiere estudiar pura tontería, lo que vale son la física, la matemática, porque todos son ingenieros o matemáticos aplicados o físicos. Entonces, ella quiere estudiar diseño. Bueno, respetarla y aceptarla es que estudie diseño, cómo va a estudiar, y luego ver qué tipo de diseño puede estudiar, si le gusta dibujar. Entonces, en esas cosas puedes respetarlo, pero también es cierto que en esa casa hay una regla de que todo mundo tiene que comer saludable, está en su forma de ser deportistas, y todo mundo tiene que hacer un mínimo de ejercicio al mes, al día, por supuesto al mes, pero sobre todo al día. Y esas reglas sí las tiene que cumplir, aunque no quiera ser deportista. Entonces, y cada casa tiene sus propias reglas. Yo ya hablaba no es adolescente, ya es joven, tiene 22 años, que no quería seguir las reglas de su papá porque dice, yo ya me manejo sola y no sé qué. Y le dije, si no quieres seguir las reglas de tus papás, mantente tú sola. Te falta un semestre de escuela, paga tú tu escuela. Puedes pagar tu escuela, puedes pagar tu casa, tu comida, tu transporte y mantenerte tú sola. Puedes decir, tengo 22 años y me mantengo yo y ya no sigo reglas. Porque me echaba unos rollos de las reglas de mis papás, ya las tengo yo internalizadas y no sé qué tanto. Sí, pero mientras tus papás te mantengan o vivas en casa de tus papás, tienes que seguir las reglas de esa casa. Y ellos irán aprendiendo a aceptarte así como eres. Si quieres ser independiente, ya ganas su dinero. Si quieres gastar tu dinero en vivir tú sola y ser independiente, pues órale, órale. Y entonces tus papás estarán hasta orgullosos de que no dependas de ellos, aunque te hayas salido de la casa.
sabrán que te educaron bien. Bueno, nos quedan 3 minutos, Rosalía. Ok, resumo rápidamente. Bueno, pues esto que acaba de decir Tere es bien cierto, pues también es importante la disciplina. Y esa disciplina, esas reglas que se lleven a cabo, como tú las hayas puesto, y por qué no algunas en donde pueda participar tu hijo, tu hija, pues adelante. Bien, ¿cuáles son algunos tips para resumir? 1, pues elogia los esfuerzos en lugar del resultado. 2, anímala o anímalo a explorar nuevas oportunidades, nuevas áreas. 3, ayuda a tu hijo o a tu hija a mantener un diálogo positivo consigo mismo, consigo misma. 4, ayúdale a evitar esas comparaciones que lo hagan sentir menos o mal. 5, no le exijas buscando el perfeccionismo. 6, ten confianza en tu hijo, en tu hija, con lo que está explorando, descubriendo. Claro, todo por cosas que tú también le has enseñado, no las cosas malas, no las cosas negativas. 7, ámalo tal y como es, con sus defectos y con sus virtudes. Y el otro tip que también dio Tere, pues lo tienes que disciplinar. Es importante las reglas, porque si no, entonces también el menor o el adolescente cae en otro extremo y que a lo mejor le pudiéramos poner un nombre. Pero sí es importante esto para que él pueda vivir en sociedad. Esos serían. Y tenemos 2 comentarios importantes. Melba nos dice que la mejor herencia que pueden dejar los padres a sus hijos es que sean los padres emocionalmente sanos. Y aquí tenemos otro comentario de Claudia Trinidad, que es psicóloga y es psicoterapeuta, que dice que para fortalecer la autoestima es importante, antes de dormir, decirle todo lo bueno que puede ser: valioso, inteligente, espectacular, valiente, pudiente, fuerte y lo más positivo, y así crecerán sabiéndose de esta manera. Muchas gracias y te mandan decir, maestra Rosalía, es usted una gran maestra, el amor se siente, te lo dice Melba. Y hay muchas personas Melba más viendo el video y comentándonos, pero creo que eso era muchas gracias a todos. Disculpen que a veces no hay tiempo de. A ver, aquí otro. Irma Patricia Contreras dice: yo tengo una hija de 24 años que desde los 22 se independizó justo por el tema de las reglas, y al momento, a ver qué dice, ha sido capaz de mantenerse por sí sola, lo cual entiendo que de alguna manera se hizo un buen trabajo. Claro que sí, hicieron un buen trabajo como papás. Si ella ha sido capaz de mantenerse por ella sola, tienen que estar orgullosas de esta situación. Bueno, y hay muchas personas viendo el video y nada más saludando y felicitando. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Rosalía, por estar aquí. Gracias a ti, Tere, por la invitación. A Luis por ocuparse de la producción, a Melba por estar poniendo los datos de lo que se necesita, y a Nina que subió las cortinillas. Y Luis, ¿cómo la ves? Si te parece, podemos terminar ahora. Nos quedamos en silencio para que Luis cierre la sesión.